Bienvenidos a todos y a todas a la primera clase del diplomado en calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional basado en el decreto 1507 del 12 de agosto del 2014, dictado por la Escuela Iberoamericana de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente (EISTA). Es de recordarles que el objetivo de la clase audiovisual es darles una aproximación al material de estudio. No pretende esta clase ser exhaustiva y tratar toda la temática en un solo video, porque como lo he explicado en el mensaje de bienvenida, eso haría pues al video tutorial muy extenso y poco didáctico. Entonces el objetivo, para lograr los objetivos de la clase, es necesario complementar con la interacción colaborativa a través de los chats y foros para responder todas las dudas que se presenten, al igual que la realización de las diferentes actividades propuestas dentro de cada módulo. El tema a tratar en esta primera ocasión es sobre las generalidades, primera parte, referente al decreto 1507 del 12 de agosto del 2014. Como se explicó en el video introductorio, el decreto solamente comprende las primeras 5 páginas. Inicia pues con la declaratoria de qué se trata el decreto y finaliza con la firma del presidente de la República, el viceministro de Salud y de Protección Social y el viceministro de Relaciones Laborales. Y esa es la temática que vamos a tratar en esta primera clase de este primer módulo. Tenemos que el decreto en su artículo primero nos dice que el Manual Único de Calificación de la Invalidez y de la Pérdida de la Capacidad Laboral es el instrumento técnico para evaluar la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional de cualquier origen. Esto es importante, es decir, nos va a servir para valorar la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional tanto de origen laboral como de origen común, sea por enfermedad o sea por accidente. Nos dice además el decreto que se aplica a todos los habitantes del territorio nacional. Se aplica a los trabajadores tanto que trabajan en el sector público como a aquellos que trabajan en los sectores oficiales y semioficiales, en todos los órdenes, al igual que del sector privado, personas independientemente también de su vinculación laboral. Es decir, con este decreto podemos calificar la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional de personas que estén laborando o que no estén laborando, que trabajen en el sector público o que trabajen en el sector oficial o en el sector semioficial. No importa, todos pueden ser calificados con su pérdida de la capacidad laboral y ocupacional con este decreto. No importa tampoco la clase de ocupación ni la edad de la persona. Esta parte también es importante porque este nuevo decreto nos brinda la oportunidad de realizar calificación de la pérdida de la capacidad ocupacional, no solo laboral. Es decir, que podemos calificar la pérdida de la capacidad ocupacional de bebés, de niños, de adolescentes, de adultos jóvenes y de adultos mayores, independiente de cuál sea el origen de esa discapacidad o independiente de su condición de afiliación al sistema de seguridad integral en salud. Es decir, con este decreto podemos calificar a personas vinculadas laboralmente, a personas que no estén vinculadas laboralmente, a personas que estén en el régimen subsidiado, a personas que estén afiliadas en salud al régimen contributivo, a personas que no tengan ningún tipo de afiliación a la seguridad social en salud. Sin embargo, no se especifica que este decreto no se aplica en todos los casos. Este decreto nos dice que no puede ser utilizado para la certificación de la discapacidad o limitación
para solicitudes de subsidios ante cajas de compensación familiar, fondos de solidaridad pensional, fondos de solidaridad y garantía, ni para obtener tampoco los beneficios para personas o empleadores que están establecidos en las leyes 361 de 1997 y 1429 de 2010, que como sabemos son las leyes que establecen beneficios tanto para los empleadores como para las personas que contraten a trabajadores que estén en estado de discapacidad. Tampoco va a servir para expedir demás certificados para beneficio de personas con discapacidad, y nos establece que la calificación de los aviadores civiles se debe realizar no utilizando este baremo del decreto 1507, sino utilizando el artículo 11 y el artículo 12 del decreto 1282 de 1994. Con respecto a que este decreto no puede ser utilizado para certificar discapacidad, hay que tener en cuenta lo siguiente. En Colombia hasta este momento no existe la posibilidad de certificar discapacidad. En Colombia lo que se emite es un certificado médico de discapacidad, pero certificado de discapacidad como tal hasta el momento no está normado. Entonces, lo que se establece lo siguiente es que, a pesar de lo que dice acá el decreto, este manual único de calificación de invalidez y de la pérdida de capacidad laboral sí podrá ser utilizado para calificar discapacidad hasta tanto el gobierno nacional no expida el manual de calificación o el procedimiento de calificación de la discapacidad en Colombia. Es decir, sí podemos realizar las EPS, calificación de la discapacidad o certificación de la discapacidad, utilizando el decreto 1507 del 12 de agosto del 2014. Sí puede ser utilizado. Continúa pues el decreto estableciendo cuáles son las normas legales por las cuales se pide este manual. Está el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. Se expide también en base al artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 142 del Decreto Ley 19 de 2012, y también en desarrollo lo dispuesto por los artículos 44 del Decreto Ley 1295 de 1994 y artículo 18 de la Ley 1562 de 2012, y en concordancia con lo previsto en el artículo 6 de la Ley 776 de 2012. La calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional para establecer el estado de invalidez y determinar la fecha de estructuración se rige por los criterios técnicos establecidos en el Manual Único de Calificación, por mandato expreso de la Ley 100 de 1993 en su artículo 41, modificado por el artículo 52 de la Ley 962 del 2005 y el artículo 142 del Decreto Ley número 19 de enero del 2012. El artículo 41 de la Ley 100 de 1993 nos establece que el estado de invalidez será determinado de conformidad con lo dispuesto en los artículos siguientes y con base en el Manual Único de Calificación de Invalidez expedido por el Gobierno Nacional, vigente a la fecha de calificación, que deberá contemplar los criterios técnicos de evaluación para calificar la imposibilidad que tenga el afectado para desempeñar su trabajo por pérdida de su capacidad laboral. Por su parte, el artículo 44 del Decreto Ley 1295 de 1994 nos dice que la determinación de los grados de incapacidad permanente parcial, invalidez o invalidez total originadas por las lesiones debidas a riesgos profesionales se hará de acuerdo con el manual de invalidez y la tabla de evaluación de incapacidades, y que esta tabla deberá ser revisada y actualizada por el Gobierno Nacional como mínimo una vez cada 5 años. Como se puede ver, estos son los fundamentos legales que autorizan al Gobierno Nacional a expedir el Manual Único de Calificación de Invalidez y de la pérdida de la capacidad laboral. Estas leyes pueden ser descargadas de la plataforma virtual, porque allí van a estar en el área de material complementario de estudio.
Entonces, este decreto 1507 del 12 de agosto del 2014 nos establece unas definiciones iniciales que son importantes para comprender el nuevo manual y la forma de realizar actualmente la calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. Tenemos primero la definición de actividad. Es la realización de una tarea o acción por parte de una persona. Una tarea, una actividad, caminar, correr, montar en bicicleta, estudiar, ver televisión. Todas esas son actividades que pueden ser realizadas a nivel laboral o extralaboral por las personas. Ocupación. El manual nos define la ocupación como aquellas actividades de la vida nombradas, organizadas y que van a tener un significado y valor para las personas de acuerdo a la cultura a la cual pertenezcan. Nos dice que la ocupación es lo que le hacen las personas en el desempeño de sus roles, incluyendo el cuidado de sí mismo, el disfrute de la vida y la contribución al desarrollo económico y social de sus comunidades. Representan las ocupaciones propias de cada etapa del ciclo vital. Y esto es importante para calificar el rol laboral y el rol ocupacional. ¿Por qué? Porque dependiendo del ciclo vital, así van a ser las ocupaciones que tengan las personas. De tal forma que el juego y el estudio resultan ser la ocupación principal en la infancia y en la adolescencia, mientras que el trabajo es la ocupación principal en la etapa adulta, y en la etapa de adulto mayor la ocupación principal va a ser el uso del tiempo del ocio. Aquí tenemos un concepto nuevo en el proceso de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional, y es el concepto de desempeño-realización. Este concepto proviene de la clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud de la Organización Mundial de la Salud. El manual nos describe el concepto de desempeño y realización como lo que una persona hace en su contexto o entorno actual. Mientras que la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud nos dice que desempeño y realización es la ejecución de tareas en un entorno real con sus distintos niveles de dominios y categorías. Cuando tratemos el tema referente a la CIF, profundizaremos mucho más sobre este tipo de conceptos. Ahora nos interesa el concepto que da el manual, que describe desempeño y realización como lo que una persona hace en su entorno o contexto actual. Mientras que capacidad lo define como la actitud de una persona para realizar una tarea o acción. Capacidad ocupacional. Calidad de ejecución de una persona para llevar a cabo actividades de la vida diaria y ocupaciones, que dependen de habilidades motoras, de procesamiento, de comunicación e interacción según las etapas del ciclo vital. Es decir, la capacidad ocupacional es, valga la redundancia, la capacidad que tiene una persona para realizar actividades tanto de la vida diaria como ocupaciones, entendiendo como actividades de la vida diaria como lavarse los dientes, bañarse, jugar, vestirse, cuidarse a sí misma. Todas esas son actividades de la vida diaria. Capacidad laboral lo define como el conjunto de habilidades, destrezas, actitudes y o potencialidades de orden físico, mental y social que le permiten a la persona desempeñarse en un trabajo. Condición de salud. Es aquel término genérico que incluye categorías de enfermedad, tanto aguda como crónica, trastornos, traumatismos y lesión. Pero también nos dice que una condición de salud puede considerarse también como otras circunstancias, como el embarazo, el envejecimiento,
el estrés, anomalías congénitas o predisposición genética. Dichas condiciones de salud se organizan según la clasificación estadística internacional de enfermedades y problemas relacionados con la salud, CIE-10. Daño corporal. Concepto que resulta de la confluencia de dos perspectivas, tanto la médica como la jurídica. Es decir, el concepto de daño corporal es un concepto de tipo médico-jurídico. Y con el nombre de daño corporal se conoce cualquier alteración, tanto somática como psíquica, que de una forma u otra perturbe, amenace o inquiete la salud de quien la sufre, o que simplemente limite o menoscabe la integridad personal del afectado, ya sea en lo orgánico, ya sea en lo funcional. Y para que se configure es suficiente cualquier merma de la integridad de la biología del individuo, con independencia de sus repercusiones prácticas en uno o más campos de la actividad humana. Deficiencia. Este concepto es muy importante para el proceso de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional. La deficiencia lo define el manual como alteración en las funciones fisiológicas o en las estructuras corporales de una persona, que puede consistir en una pérdida, un defecto, una anomalía o cualquier desviación significativa respecto de las normas estadísticamente establecidas. Discapacidad. Es el término genérico que incluye limitaciones en la realización de una actividad. Y en este nuevo manual, la discapacidad se valora en el título segundo del manual, en el cual se califica la valoración del rol laboral, el rol ocupacional y otras áreas ocupacionales. Por su parte, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, CIF, nos define la discapacidad como toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. También nos dice que es el término genérico que recoge las deficiencias en las funciones y estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las restricciones en la participación social del ser humano. Y nos dice que es el antónimo o lo contrario de funcionamiento. Minusvalía. Se entiende por minusvalía toda situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad que le impide o le limita para desempeñar un rol que es normal en su caso en función de su edad, sexo, factores socioculturales y ocupacionales. Y se caracteriza por la diferencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo mismo o del grupo al que pertenece. La minusvalía representa la socialización de la deficiencia entre el rendimiento y las expectativas del individuo y su discapacidad, por cuanto refleja las consecuencias tanto culturales como sociales, económicas, ambientales y ocupacionales que para el individuo se derivan de la presencia de las discapacidades y que alteran su entorno. La discapacidad se valora en el título segundo, referente a la valoración del rol laboral, rol ocupacional y de otras áreas ocupacionales. Estados relacionados con la salud. Los estados relacionados con la salud son aquellos componentes de la salud relativos al bienestar, a la educación, al trabajo, al autocuidado, a las relaciones interpersonales y culturales, entre otros. Guardan una estrecha relación con la salud y normalmente no se incluyen en las responsabilidades prioritarias del sistema de salud. Corresponden a los listados básicos definidos para actividades y participación de la clasificación del funcionamiento, la discapacidad y la salud. Sí. Trabajo habitual. Es aquel oficio
o labor que desempeñe la persona con su capacidad laboral, entrenamiento y o formación técnica o profesional, recibiendo a cambio una remuneración. Funcionamiento. Término genérico que incluye funciones corporales, actividades y participación social. Indica aspectos positivos de la interacción de una persona con una determinada condición de salud y su entorno. Fecha de declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la fecha en la cual se emite una calificación sobre el porcentaje de la pérdida de la capacidad laboral. Fecha de estructuración. Se entiende como la fecha en que una persona pierde un grado o porcentaje de su capacidad laboral u ocupacional de cualquier origen como consecuencia de una enfermedad o accidente, y que se determina con base en la evolución de las secuelas que han dejado estos. Para el estado de invalidez, esta fecha debe ser determinada en el momento en que la persona evaluada alcanza el 50% de pérdida de la capacidad laboral u ocupacional. La fecha de estructuración debe soportarse en la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Para aquellos casos en que no existe historia clínica, se debe apoyar en la historia natural de la enfermedad. En todo caso, esta fecha debe estar argumentada por el calificador y consignada en la calificación. Además, no puede estar sujeta a que el solicitante haya estado laborando y cotizando al sistema de seguridad social integral en salud. Incapacidad permanente parcial. Es la disminución definitiva, igual o superior al 5% e inferior al 50% de la capacidad laboral u ocupacional de una persona como consecuencia de un accidente o de una enfermedad de cualquier origen. Invalidez es la pérdida de la capacidad laboral u ocupacional igual o superior al 50%. Rehabilitación integral. Se le define como el conjunto de acciones realizadas en las que se involucra al usuario como sujeto activo de su propio proceso con el objetivo de lograr su reubicación, reincorporación, readaptación o reinserción laboral y ocupacional. Mantener la máxima autonomía e independencia en su capacidad física, mental y vocacional, así como la inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida. Factor principal. Es el criterio utilizado en la calificación de las deficiencias y que determina la clase principal en cada tabla de calificación. Es, por lo tanto, el criterio de mayor importancia y objetividad. El criterio a utilizar para establecer este factor se encuentra previamente definido en cada una de las tablas de los distintos capítulos, salvo algunas excepciones. Factores moduladores. Son los criterios que pueden modificar el porcentaje del grado de severidad de una deficiencia dentro de una clase funcional predeterminada por el factor principal. Este factor modifica la severidad de la deficiencia dentro de la clase funcional. Carga de adherencia al tratamiento, abreviada como CAC. La carga de adherencia al tratamiento o CAC es el índice que informa sobre el impacto que tienen la medicación, la dieta y los tratamientos indicados, así como los efectos secundarios sobre las actividades de la vida diaria y que por lo tanto generan un grado de deficiencia. La carga de adherencia al tratamiento o CAC incluye, primero, los procedimientos terapéuticos necesarios para el manejo del trastorno o patología según la frecuencia y la vía de uso de los medicamentos. Segundo, las modificaciones de la dieta. Tercero, los monitoreos biológicos necesarios para hacer el seguimiento. Y cuarto, la historia de radioterapia. Examen físico. Es la evaluación metódica de una persona mediante inspección, palpación, auscultación, percusión y medida de los signos vitales.
Historial clínico. Describe los antecedentes, la evolución y el estado actual de la patología que se está calificando. Incluye los antecedentes pertinentes y los resultados de los diagnósticos referentes a la mejoría médica máxima, la carga de adherencia al tratamiento o CAP y los diferentes tratamientos de las deficiencias. El historial clínico puede ser un factor principal o puede ser un factor modulador, lo cual se define en cada tabla de calificación. Pruebas objetivas son los resultados objetivos como los estudios clínicos o paraclínicos. Pueden constituirse en factor principal o factor modulador, como se define en cada tabla. Mejoría médica máxima o MMM. La mejoría médica máxima se define como el punto en el cual la condición patológica se estabiliza y es poco probable que cambie, ya sea para mejorar o empeorar en el próximo año, con o sin tratamiento. Incluye los tratamientos médicos, quirúrgicos y de rehabilitación integral que se encuentren disponibles para las personas y que sean pertinentes según la condición de salud. Son sinónimos de mejoría médica máxima los siguientes: pérdida comprobable, pérdida fija y estable, cura máxima, grado máximo de mejoría médica, máximo grado de salud, curación máxima, máxima rehabilitación médica, estabilidad médica máxima, estabilidad médica, resultados médicos finales, médicamente estable, médicamente estacionario, permanentemente estacionario, no se puede ofrecer más tratamiento o se da por terminado el tratamiento. El decreto 1507 del 12 de agosto del 2014 nos establece una norma para poder interpretar correctamente el manual. Esas normas son las siguientes. Primero, que las palabras en este manual se utilizarán en un sentido natural y obvio, o con el significado que figura en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Es decir, cualquier duda que podamos tener respecto a la interpretación de una palabra, podemos recurrir al diccionario de la Real Academia de la Lengua y aplicarlo sin ningún temor a error. Segundo, los términos de contenido técnico se utilizarán con el sentido que tienen en su respectiva disciplina. Tercero, las definiciones y conceptos establecidos en el manual se interpretarán dentro del contexto y con el sentido propio definido en él. Cuarto, cuando una patología de diagnóstico no aparezca en el texto del manual o no se pueda homologar al mismo, se acudirá a la interpretación dada en instrumentos similares de otros países o de organismos internacionales, tales como la Comisión de Expertos de la OIT, el Manual de Consecuencias de la Enfermedad de la Organización Mundial de la Salud, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, ¿sí?, el Manual de Discapacidades de la Asociación Americana Médica, versiones quinta y sexta y sus actualizaciones. Pero esto solamente pues cuando la patología a estudiar, como se dice acá, no se encuentra en el manual o no se pueda homologar. Entonces podemos utilizar cualquiera de esos baremos internacionales para realizar la correspondiente calificación. En todo caso, siempre se debe tratar de aplicar el manual de calificación de la pérdida de la capacidad laboral expedido a través de este decreto 1507 de 2014. ¿Cuál es la vigencia de este manual? El Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral y Ocupacional entra en vigencia 6 meses después de su publicación, es decir, él fue publicado el 12 de agosto del 2014. Eso quiere decir que a partir del 13 de febrero del 2015, dicho manual entró en vigencia. Por lo tanto, este manual solo se aplica a los procedimientos, actuaciones, dictámenes y procesos de calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral que se inicien con posterioridad a su entrada en vigencia. Los procedimientos, exámenes y prácticas de pruebas en el proceso de calificación del origen y pérdida de la capacidad laboral, así como los dictámenes, recursos de reposición y apelación
que se encuentren en curso a la fecha de entrada en vigencia del presente decreto se seguirán rigiendo y culminarán con los parámetros señalados en el Manual Único de Calificación de la Pérdida de la Capacidad Laboral establecido en el Decreto 917 de 1999. ¿Qué quiere decir esto? El Decreto 1507 del 12 de agosto del 2014 entró en vigencia 6 meses después de su publicación, o sea, entró en vigencia el 13 de febrero del año 2015. Cualquier proceso de calificación del origen de la pérdida de la capacidad laboral que se inicie posterior al 13 de febrero del año 2015 se debe calificar aplicando el Manual Único de la Calificación Laboral y Ocupacional establecido por el Decreto 1507 del 12 de agosto del 2014. Pero si una persona ya había sido calificada el proceso con el decreto 917 de 1999, porque la calificación se realizó antes del 13 de febrero del 2015, esa persona debe seguir siendo calificada con el decreto 917 de 1999. Tanto el dictamen como los recursos de reposición y de apelación deben realizarse aplicando en estas personas el decreto 917 de 1999. Derogatoria. El presente decreto deroga el decreto 917 de 1999 y las demás disposiciones que le sean contrarias. Es de aclarar lo siguiente: el decreto 1507 del 12 de agosto de 2014 deroga el decreto 917 de 1999, pero lo cual no significa que el decreto 917 de 1999 no esté vigente. Son dos conceptos diferentes. La derogatoria significa que a partir del momento en que el decreto 1507 del 12 de agosto del 2014 entró en vigencia, que fue a partir del 13 de febrero del 2015, a partir de ese momento se debe aplicar a los nuevos procesos de calificación de la pérdida de la capacidad laboral y ocupacional este nuevo decreto. Pero el decreto 917 de 1999 sigue siendo vigente para seguir calificando a las personas que ya venían en un proceso de calificación con el antiguo decreto 917 de 1999. Bueno, muchas gracias por su participación en esta clase. Cualquier duda, aclaración, la resolveremos a través de los medios de comunicación colaborativos, foros, chat, entre otros, al igual que afianzaremos muchos de estos conceptos en el taller. Muchas gracias por su participación.